Eh, Reiniciamos la clase entonces. Estamos para hacer la segunda parte y va a quedar aquí con ustedes José Cuya, que tiene la exposición hoy día de trabajo. Tú mencionas todo el título y tu trabajo. Adelante, José. ¿Comparto, profesor, o...? Sí, comparte nomás. Comparte tú mueve todo a tu modo. Es sencillo el ¿Ahí lo asunto. ven la imagen? Claro, y ahí pon la extensión para ir a ver. Así es, eso. ¿Ahí lo ven? Sí se ve. Ya. Adelante. Ya. Buenas noches, hermanos. Bueno, a mí me tocó en esta oportunidad poder exponer respecto a la juventud, ¿no? De hoy, en cómo se está encontrando en este tiempo la juventud y cómo está cambiando, ya sea en diferentes aspectos, ¿no? En su manera de pensar, en su manera de vestir, en su estado emocional, en lo laboral, o aún en lo social, ¿no? En este tiempo, ¿cómo está cambiando nuestra juventud, ¿no? Entonces, que en este tiempo este, este tema nos pueda dar una visión de cómo hoy está la juventud, ¿no? Entonces, una pequeña introducción dice que los jóvenes ocupan en este tiempo un lugar indeterminado entre los mundos adulto y de la infancia, ¿no? Podría decir que ellos ahorita están en un término medio, ¿no? En un intervalo medio, ¿no? Se encuentran ellos. Entre el universo de lo público y el ámbito de la privacidad, entre la participación y la intimidad. Los entornos en que se sitúan en las composiciones y experiencias de sus ciclos de vida son múltiples y variables, pero esta variabilidad no es azarosa, sino que existen procesos de cambio social, ¿no? Económico, tecnológico y político, ¿no? Estos diferentes cambios que existen en la juventud hoy en día, ¿no? Así como ellos aquellos vinculados a las diferencias culturales que impactan y crean transformaciones en la vida de los jóvenes, ¿no? Entonces, todas estas cosas que va pasando en los años, o se podría decir décadas también durante todo este tiempo, ha hecho una transformación de los jóvenes hoy en día, ¿no? Siempre están allí cambiando cada año, ¿no? Entonces, dice también, las nuevas generaciones de jóvenes enfrentan hoy un amplio rango de incertidumbres, ¿no? Tal vez mayores tal vez mayores que en cualquier época previa, ¿no? Está mencionando, ¿no? Último, que son muchas cosas que está pasando en la juventud a comparación de otras épocas, ¿no? Quizás no había tanto cambio, tantas dudas que hay hoy en día entre los jóvenes, ¿no? Y algo que puede averiguar es que, bueno, para un porcentaje acá en el país, es que el porcentaje de los jóvenes de 18 a 19 años es de un 22%, punto, 22%, ¿no? Es como una segunda posición luego de los adultos y adulto mayor, ¿no? Entonces, podemos ver que hay una gran cantidad de jóvenes hoy en nuestro país, acá, ¿no? Que es la segunda multitud de hoy en día, ¿no? Es que la multitud de personas de jóvenes, ¿no? De ciudadanía, ¿no? En el Perú. Y hoy, ¿cómo se está encontrando la situación actual de la juventud? ¿No? Como ya estamos viendo, hay muchos cambios en ellos que cada año se presentan, forma de pensar, forma de realizar su vida, a su futuro, ¿no? Podemos mencionar, ¿no? La situación social de los jóvenes en la actualidad. Sus problemas y los retos que tienen ante sí constituyen un asunto de suma relevancia dada su vinculación al futuro de la humanidad y su permanencia en el planeta. Los jóvenes constituyen un grupo social único y diferente en sí mismo que atraviesa todas las esferas del quehacer humano. Y ahí es donde la juventud hoy día vive en su mayoría en el libertinaje, ¿no? Podemos ver que ya la juventud hoy en día es más libre, ¿no? Más libre, ¿no?
En lo social, lo familiar, ¿no? Es una generación ya más rebelde, ¿no? Claro, no quita los que sí, hay jóvenes que sí todavía no están en ese libertinaje, pero la gran mayoría es muy libre, ¿no? Muy libre de pensar, de, como menciona, y quieren todo rápido y fácil, ¿no? Ellos ya quieren lo que desean, ya sea en casarse o lo que desean a futuro o lo que desean anhelar, ellos los quieren rápidamente, no tienen capaz la paciencia de poder ellos tomarse su tiempo de dejar que el proceso de cambio en su vida se dé, sino rápidamente, ¿no? Y menciono, ¿no? Ya no hay deseo de progresar honestamente, los vicios y la lujuria desenfrenada es lo que más se ve, ¿no? Esto es lo que se ve hoy en día, ¿no? Los vicios como alcoholismo, drogadicción, ¿no? Puede ser uno de ellos. Y bueno, la lujuria desenfrenada es lo que más se ve también, ¿no? La forma de pensar hoy en día de los jóvenes, que es muy abierto, ¿no? A un doble sentido que de repente muchos de nosotros hemos visto, ¿no? En este tiempo, ¿no? Cómo ellos están pensando, ¿no? Todo esto se debe a que la actual cultura, claro, esta actual cultura de nuestro país ahorita cómo se está viendo, ¿no? Es un país muy libre en varios aspectos, ¿no? Vive en el hedonismo, es decir, todo para ellos sin pensar es en los demás, ¿no? O sea, mayormente hoy en día la juventud, si hablamos de ellos, es que buscan pensar en ellos mismos nada más. El beneficio del placer o el deseo de querer hacer, sea cual sea la situación, ¿no? Si es estudiar, si es trabajar, si es crecer para algo. Una parte, no puedo decir exactamente cuánto en el país pueden pensar en sí mismos, pero podría decir que ellos tienden a pensar en sí mismos, particularmente, no, ya no en los demás, ¿no? Y cómo, bueno, puse perfil de la juventud, ¿no? Cómo hoy en día hay unas características de la juventud, cómo se está dando, ¿no? Cómo es la juventud, ¿no? En el desarrollo físico, bueno, ya sabemos poco a poco eso se va dando en lo sexual, caracteres sexuales secundarios, ¿no? El crecimiento, eso en lo físico, ¿no? Identidad, autonomía, ¿no? Elección de amistades de grupos. Ellos siempre, los jóvenes, tienden a tener grupos, ellos por grupos, ¿no? Creo que ellos mayormente se identifican por grupos a veces, ¿no? Tienden a buscar un grupo donde ellos se sientan identificados, ¿no? Los diferentes grupos que existen en nuestro país, ¿no? También en la intimidad, en la independencia, ¿no? Mayormente ellos tienen miedo y frustración hoy en día, ¿no? Podemos decir. La emancipación referente al trabajo, a los estudios, qué es lo que desean, qué es lo que quieren. Y la seguridad, ¿no? Lo físico e intelectual. En el desarrollo moral, ¿no? Ellos tienden a esa duda de que hay jóvenes que son justos, injustos, se pasan de normas externas a interiorización de valores, familia, amigos, escuela, sociedad, educación democrática, es su, podría decir, en el aspecto desarrollo moral, ¿no? Y el cognitivo, ¿no? Desarrollo del pensamiento formal, planteamiento de hipótesis y razonamiento lógico. Esas son unas características, no puedo decir de repente global, pero puede ser una idea de cómo la juventud está hoy en día, ¿no? Y cómo está pensando, ¿no? Los pensamientos de la juventud hoy en día, dice que está condicionado a los medios de comunicación, ¿no? Mayormente los jóvenes, sus pensamientos va cambiando todo mediante cómo ellos es su comunicación, tal vez el internet o mediante los celulares, todos ellos mayormente están con el celular y mirando, comunicándose, ¿no? Y va cambiando su pensamiento por todo lo que ven, ¿no? Entonces eso origina una confusión y cada uno establece un pensamiento muy personal, ¿no? Y también se ve que esto afectado también por el abandono del calor familiar, ¿no? También a veces los jóvenes buscan siempre este, buscar algo que supla tal vez en otros, en la familia, supla ese tal vez vacío o lo que no hay en su hogar, ¿no? Y mediante la comunicación, ya sea, es donde ellos quizás uno de los factores en los cuales ellos
van originando sus pensamientos, ¿no? Y bueno, hoy en día también los gustos de la juventud, ¿no? Dice que el joven tiene, ¿cómo son los gustos de la juventud? El joven tiene múltiples intereses, una vida variada, basada en su red social, sus amigos, sus actividades sociales, su música, la televisión, su cine, sus fiestas y paseos, su deporte, sus conciertos, sus amistades, romances, sus videojuegos, sus gustos. Estos son una de las que mencionan los diferentes intereses que tienen ellos. Y podemos ver que la gran mayoría son particularmente las redes, ¿no? Las redes, fiestas, algo, ¿cómo podríamos decir? Que a ellos les interesa nada más. No hay quizás, no hay un pensamiento más allá de fondo, ¿no? También tiene acceso a conocimientos e informaciones sin comparación a la historia, pero se acostumbra a la gratificación instantánea, sabe encontrar la respuesta sin necesidad de profundizar en las causas, consecuencias o condiciones. Descubre fácilmente cómo usar la tecnología, ¿no? La mayor parte de la juventud hoy en día está basada en la tecnología, ¿no? Ellos, creo que la mayor situación es que la gran mayoría de la juventud está con el celular, ¿no? Celular por aquí, celular por allá. Eso para ellos es un gusto que tienen particularmente la juventud, ¿no? Y en la actualidad y en este mundo globalizado no creemos que los jóvenes hayan perdido el sentido de la vida, sino que lo miran desde otro punto de vista. Es decir, todo el mundo se encuentra conectado. Sabemos lo que pasa en el otro lado del mundo con un solo abrir y cerrar de ventanas en Internet. Esto mismo van cambiando lo que quieren de la misma forma ¿no? La juventud y los problemas que afrontan, ¿no? Sabemos que la juventud es los que hoy en día tienen los diferentes problemas como todos, pero acá voy a mencionar unos problemas que ellos afrontan que son los más, pienso yo, bueno, ¿no? Son los más comunes o más conocidos, ¿no? En la juventud, ¿no? Uno que es el exceso de alcohol, ¿no? El vicio por el beber, ¿no? Tal vez al principio ellos quizás dirán un inicio, ¿no? Es solo probar, pero darse cuenta empiezan a tener problemas del alcoholismo y no tienden a veces el mismo alcoholismo llevarle a una consecuencia mayor, la cual ellos no se dan cuenta, ¿no? También la drogadicción en lugares menos, que son lugares en los cuales tal vez a causa de la familia que vende droga y eso origina que también la juventud también tenga esa situación de vender. Y he conocido por acá, por donde vivo, personas que les ha pasado eso, o también personas que consumen, muy difícil, ¿no? La bulimia anorexia también, ¿no? Saben, bulimia anorexia es por querer bajar de peso, verse bien, ¿no? Eso sobre todo pasa hombre o mujer, ¿no? Embarazos también. La violencia familiar, ¿no? Que hoy en día vemos que es actualmente, que está pasando, ¿no? En cada lugar y a veces no lo comunican, joven muy difícil lo muestra a los demás, más bien lo muestra mediante la agresividad a otras personas, sí lo cuentan, pero también están pasando esos problemas, ¿no? Y el abandono familiar, ¿no? Abandono de papá o mamá, que hoy en día también se da, ¿no? Papá tiene el hijo y ya a los 3, 4 años el niño particularmente ya no vive con su papá, ¿no? Eso es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Algo muy actual. Y ya el joven crece sin ese, podría decir, sin el papá, ¿no? Pero ¿cómo ayudar en ese tiempo, ¿no? Esas situaciones o problemas que puedan pasar hoy en día los jóvenes, ¿no? Primero, ¿no? Bueno, estos son unos 5, me imagino que hay mayores estrategias o muchas maneras de poder ayudar a los jóvenes, ¿no?
desarrollar una orientación general para reconocer el problema, ¿no? O sea, como primero estar ahí con el joven, ayudar a reconocer el problema que él tiene, ¿no? Que él pueda saber cuál es el problema que tiene, ¿no? Porque mayormente los jóvenes es muy difícil que ellos puedan reconocer o darse cuenta que están en un problema, ¿no? Y es donde nosotros tenemos que orientarlos a ellos, ¿no? Esta posición depende de los papás, a veces los tíos o los mismos abuelos, ¿no? Le ayudan, ¿no? Y definir, como menciona, definir, formular el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema, no? Definir, ¿no? Situación, ya sea alcoholismo, drogadicción u otro tipo de problema. También generar el mayor número posible de alternativas al problema, ¿no? O sea, llevar al joven a darle alternativas de cómo solucionar su problema diferente, ¿no? No solamente una alternativa, sino varias, ¿no? Para que él pueda tener quizás muchas opciones de cómo solucionar el problema en que se encuentra el joven. Y en ese momento ayudar a tomar una decisión sobre el problema, ¿no? Entonces, que el joven llegara a hacer que el joven pueda tomar una decisión de que necesita solucionar ese problema en el que se encuentra, ¿no? Y ejecutar y verificar, poner en práctica la solución y valorar los resultados, ¿no? La práctica de la solución del problema que está pasando el joven en esta situación, sea cual sea, y valorar los resultados, ¿no? Tal vez al principio la juventud quiere de repente que este problema se solucione, pero de repente cuando dice valorar los resultados, ¿no? Poco a poco, cómo va a ir, cómo va avanzando, ¿no? En este tiempo, ¿no? Entonces, en conclusión, puedo decir que ser joven hoy en día no es sencillo. Hoy en día no es sencillo ser joven. Es muy difícil para ellos mismos, porque a veces están buscando una identidad, ser escuchados, que alguien los apoye, que los anime, que se sientan ellos valorados y muchos cambios que ellos tienen en su vida, ¿no? Esas dudas las cuales no conocemos. Entonces para ellos no es fácil porque ellos salen al mundo quizás de repente de adolescente o joven o han tenido un mundo de violencia dificultoso. Entonces esas cosas nosotros como en la fe tenemos que buscar llenarlo, ¿no? Tanto espiritualmente, pero también recordar, ¿no? Porque si vemos nuestros tiempos han sido de repente más suaves, más difíciles para algunos, pero sentirnos como ellos, ¿no? Ponernos en su lugar, ¿no? De cómo ellas personas se sientan entendidas y de que se sientan apoyadas en este tiempo, ¿no? Existen aquellos que conllevan aquellos caminos donde la vida del joven puede llegar a destruirse, ¿no? Ha pasado en este tiempo, me imagino, ¿no? Que hay personas que llegan a un camino en el cual suicidio, tal vez ya se dejan caer en la depresión o en la drogadicción, ¿no? Hay personas que jóvenes que sí están así, ¿no? Pero existen jóvenes que se han dado cuenta de la realidad de la sociedad actual, ¿no? Había jóvenes que se han dado cuenta cómo está hoy día nuestra sociedad, cómo está cambiando, entonces lo que buscan ellos es generar tal vez campañas o apoyos para estos jóvenes que están pasando una situación dificultosa o ellos mismos también van avanzando, ¿no? Para hacer un cambio en este tiempo, en la juventud sobre todo, ¿no? Y han evitado dejarse llevar, ¿no? O sea, dejarse llevar de repente por los problemas, los vicios, las cosas que no le tienden a avanzar, ¿no? Ellos son los que ellos son los que provocarán grandes cambios en el mundo. Estos jóvenes que se dan cuenta de esta situación que están pasando hoy en nuestro país, ellos provocarán grandes cambios porque buscarán que los jóvenes de hoy en día que tal vez están en una situación dificultosa, van a permitir que puedan acercarse a ese cambio y nosotros también en la fe poder también generar ese cambio, ¿no? En la vida de ellos, ¿no? Sobre todo que, claro, que conocemos todos que ellos puedan seguir a Cristo, ¿no? Pero de poder caminar con ellos, poder caminar con ellos cada día hasta que nosotros podamos
ver la juventud ha podido llegar a un cambio de madurez en la cual su estabilidad emocional, eh, eh, en toda estabilidad que tenga interiormente, pueda él sostenerse por sí mismo, ¿no? Ahora que hablamos de Dios también, ¿no? Y algo que para terminar, bueno, como mencioné la última vez, yo estoy a cargo de los líderes de mi iglesia. Quería compartirles dos casos, ¿no? Uno de alcoholismo y otro lo que es violencia en el hogar, ¿no? El primer caso que fue de alcoholismo era de un joven. Él tenía el vicio de, ¿cómo se llama?, de tomar, ¿no? Era algo muy estable. Esta persona cuando él tenía algún problema o una preocupación, alguna tensión, se iba a buscar a sus amigos a tomar, ¿no? Pero él no se daba cuenta que eso ya se le estaba haciendo a él un vicio, ¿no? Él llegó a la reunión, ¿no?, ya en esta situación, él, ¿no? Y yo como amigo, ¿cómo podía yo poder ayudarlo, no? Entonces, aconsejándole, lo que para darle un inicio era que él primero se sienta que lo que él ha pasado, tal vez también yo le he pasado. Y es así porque yo le pasé, yo le conté mi situación, de que yo también tomaba mucho, era alcohólico. Entonces, cuando eso pasó, él se sentía identificado, ¿no? Que yo también había pasado. Entonces, él ya no tenía ese temor de compartir su problema o situación, ¿no? Y entonces, lo que luego pasa es que esa persona eh, ya seguía tomando, pero él no sabía que yo sabía, ¿no? Ya a veces tenía vergüenza, tenía pena, ¿no? Y a veces en la misma reunión también se presentaba, que a veces una vez fue así, después de haber tomado y ir. Entonces, como líder, como apoyo, para apoyarlo, era estando ahí con él, ¿no? Hasta que yo pueda ver su cambio. Claro, ahí marca la oración, la manera de ayudarle, guiarlo, ¿no? Estando ahí, que él pueda ver, reconocer el problema que tiene el alcoholismo. Y gracias a Dios, él ya ahorita ya no toma, ¿no? Porque él reconoció su problema, vio que esta situación que él se encontraba estaba mal, ¿no? Claro, tomó tiempo, pero pudo reconocer, ¿no? Entonces eso puede ser un caso de los jóvenes, ¿no? Que mayormente los jóvenes vienen de fiestas, han probado el alcohol, entonces eso se presenta cuando están en los jóvenes, ya están yendo a la fe o yendo a la iglesia o a la reunión. Eso ya ellos vienen con todo eso, ¿no? Y otro punto es que violencia en el hogar, ¿no? Había una persona que también era mujer, ¿no? Esta parte que eh, sufría mucho, joven, sufría violencia de sus papás, verbalmente, tanto de sus papás, de su hermana. Y entonces ella, esto lo sufrió desde ya cuando ella era adolescente, bueno. Y no lo podía expresar a sus papás o a su hermana todo el dolor que habían acumulado su propia familia hacia ella, ¿no? Entonces, ella no sabía cómo expresarlo, quizás en la reunión, cómo podía solucionar esta situación que estaba pasando, porque ella era como un vaso de agua que estaba rebalsando cada día. Entonces, ella en ese tiempo, en la reunión, pudo una situación en la cual ya no sintió, ya no podía más, entonces abrir su corazón, bueno, abrió su corazón del dolor que tenía, de lo que ella había pasado, su situación, y eso le hizo sentirse más tranquila en parte, ¿no? Y claro, luego la aconsejé para que pueda hablar con su papá de lo que ella sentía, ¿no? Porque su papá había originado un temor en ella. Entonces ella hablando con sus papás, su hermana, entonces pudieron mejorar las cosas, ¿no?
Entonces, estos dos casos se puede decir que en los jóvenes depende mucho que nosotros como en la fe, los aportantes de la iglesia, aparte de llevarlos hacia Dios, a que ellos puedan tener a Jesús en su corazón, de que pueda suplir ese cambio en su vida o esa necesidad que ellos tienen, es que a ellos les va a costar interiormente romper cualquier situación o problema que tienen interiormente, de cambiar. Los jóvenes les cuesta mucho porque ellos tienden a cambiar radicalmente en cada momento, ¿no? Dependiendo de la situación, ¿no? Pero depende también la decisión de ellos, ¿no? Si no, nosotros poder estar acompañándolos, estar ahí con ellos, una llamada, una conversación, cómo estás. Entonces esas cositas ellos pueden ver mucho que tenemos interés nosotros, sobre todo en la fe, en la forma que podemos aportar en su vida, ¿no? Y bueno, esta imagen me gustó mucho porque puede reflejar en nosotros como iglesia, poder llevar que ellos se sientan así, acompañados de Jesús en su vida, como jóvenes, ¿no? Que en cualquier situación en la cual ellos se encuentren, ellos puedan sentirse así como con Dios y puedan transformar su vida. Y bueno, eso es lo que puedo aportar en lo que es la juventud, porque sé que hay muchas cosas que aportar sobre el cambio de la juventud y en la actualidad, ¿no? Y bueno, espero les haya podido ayudar y todo esto nos ayude también a ver, en tener más interés a profundidad en los jóvenes, ¿no? Eso es lo que, bueno, les quería presentar. Gracias. Muy bien, José. Bien, ahora entramos entonces al diálogo con los demás. A ver, cómo es, para ir aportando a lo que José ha estado comunicándonos. Ya ha hablado de las características de los jóvenes de este tiempo. Creo que una de las características es el hedonismo y también hay era, ese eclecticismo que vive el joven, ¿no? Planteando modelos de vida que básicamente van a la par de la sociedad de consumo, ¿no? Creo que por ahí está el plan por ahí. Bien, entonces dejo para los demás para que comparten entonces en la exposición. A ver. Alejandrina, a ver, no te hemos escuchado. ¿Cómo te ha parecido la exposición de José? A ver, Pastor, buenas noches. ¿Me escucha? buenas noches. Sí, sí. Adelante, adelante. Bien, sí, muy importante el tema que se está tratando esta noche. Sí, en verdad es muy difícil tratar con un joven, con jóvenes, mejor dicho, es un tema muy delicado. Sobre todo yo tengo 2 hijos jóvenes que hay que tratarlo con mucha sabiduría y mucha inteligencia. Porque en realidad los tiempos han cambiado y los tiempos de hoy con lo que fue en los años 70 ya no es igual. La educación ha cambiado totalmente. En mi época yo no vivía lo que se está viviendo hoy. Ahora los jóvenes eh, necesitan mucha atención nuestra de parte de los padres y tanto más los jóvenes que reciben en su casa maltrato físico, maltrato psicológico. Yo creo que necesitan mucha ayuda. Hoy los jóvenes piden a gritos que prestemos su atención. Necesitan ser aceptados. ¿Aceptados de qué manera? De que cada cosa que ellos realizan, tal vez un juego, alguna cosa que ellos hacen, necesitan ser aceptados. Pero sin embargo, de mi parte no debería ser así, ¿no? Pero necesitamos trabajar en ese tema.
No Ujú, somos perfectos, nos estamos preparando para trabajar, para dar de nosotros lo mejor, pero necesitamos seguir aprendiendo, seguir escuchando, seguir creyendo. Es muy difícil, como decía José, ¿no? Hay jóvenes que vienen buscando ayuda a la iglesia, jóvenes que están ahí metidos en ludopatía, jóvenes en el alcoholismo, jóvenes que han sufrido abuso sexual y muchas cosas que hay que tratar. Y hay que saber cómo vamos a tratar con esos jóvenes, cómo podemos llevar ese caso, de qué manera podemos ayudarlo. Eso creo que es muy importante, pastor. ujú. Ujú. Muy bien. Y creo que inclusive esto está planteando algo que tiene que ver con los traumas de los jóvenes, pero que no siempre se da en la juventud, sino que se muestra en la juventud, ¿no? De Ajá, así situaciones que es. han pasado, ¿no es cierto?, en el desarrollo de su vida y que también les quita lo que es la formación de identidad, ¿no? Porque los disocia, los aliena de su propia condición, ¿no? Claro, Uno, claro, pastor. Por ejemplo, ¿no? La trauma que una niña ha sufrido desde su niñez o desde el vientre de la madre, hoy en día, después de los 20 años de vida que ha tenido, tiene mucho que ver. Ahora es las cosas, ahora es lo que está resaltando. Entonces, ese, ahora, ¿cómo le podemos ayudar a esa joven que está pasando, recién le está sufriendo la pegada de lo que sufrió durante ese tiempo de su vida? ¿De qué manera podemos ayudar a nosotros? Eso sería también muy importante. Usted, pastor, como educador, que ya tuvo experiencia de vida o que ha llevado ya casos, nos enseñe cómo llevarlo, ¿no? sí. Una de las cosas que podemos hacer es, por ejemplo, plantearles el perdonarse a sí mismo, ¿no? Una de las cosas que generalmente se da en casos así como de violencia es que se sienten como culpables de sí mismos, ¿no? Por ejemplo, una chica que vos no, que porque es mujer, entonces se siente culpable de ser mujer o de que nació así, entonces se pervierte su situación, ¿no? No se acepta a sí misma. Entonces, esa es una condición. Uno es aceptarse a uno mismo y lo otro es entonces perdonarse. Y también saber perdonar también y tratar de perdonar al que le ha hecho el daño también, ¿no? Una de las cosas que creo que va a ir saneando la vida de una persona que tiene esa situación es justamente tratar de pasar esa etapa, no dejándolo ahí en costado, sino dándole la solución, tratando de que eso se borre en el sentido de que va limpiándose, ¿no? Va eh, asumiendo esa situación y esa condición que sucedió, pero que también ese acto de perdonar, ¿no? Porque mucho de eso se acumula culpa, ¿no? Y también a veces se da el caso del odio a la vida o del odio a Dios o a los padres, en fin. Entonces, todo eso tiene que ser un tratamiento de cuidado para limpiar toda esa situación, para cambiar ese y revertir. Y entonces empezar una nueva etapa, una nueva dimensión y poder finalmente gozar o apreciar la vida, ¿no? ¿No? Que la vida en esa rutina no se puede quedar, ¿no? Entonces creo que eso va a llevar a una madurez importante para pasar y sobrellevar toda violencia, ¿no? Toda situación. Gracias, pastor. Sí. Entonces, aconsejen de esa manera ustedes a que uno que aceptarse a sí mismo, pero especialmente cuando se suele a una mujer, ¿no? Pero el varón también ocurre también lo mismo, claro, con sus diferencias, pero que eh, distorsiona también su concepción de idea de lo que son. Entonces, hay que ir saneando esa parte, ¿no? El perdón es parte de ese aspecto también de saneamiento. Sí. ¿Alguien más que quiera compartir? El otro José, ¿qué dice el otro José?
¿Yo? ¿Eso? Claro, no, no, José Brici, pues ahora. Estaba José Brici, Ah, ya, ya. No, no está. ya se fue. Yo lo vi entrar. Ah, sí, sí, no está. Ya, Joel, entonces. Joel, Ahí está. Sí, pastor. ya. Yo tenía un par de preguntas más bien. Bueno, bien, ya. Adelante, Cuando, adelante. en los casos de violencia familiar, ¿qué hacer más allá del consejo, ¿no? Llamar a los padres o al causante de la violencia, denunciarlo. ¿Qué, ¿Cuál sería Ya. la... En una situación como esa, y si hay una violencia familiar, tiene que estar todos los participantes, ¿no? Creo que habría que ir tratando a cada uno de ellos, ¿ya? Porque no solamente el afectado es el único, sino que creo que en una situación como esa es toda la familia la que está en problema, ¿ya? Y hay que trabajar el acompañamiento para todos, ¿no? Y para poder tratar de llevar la situación y ir saneando poco a poco en la etapa, ¿no? Hay heridas ahí, entonces se tiene que ir saneando esas heridas poco a poco para que vuelva ese calor de la familia, ¿ya? Y en el caso también de que haya una situación flagrante de delito, pues sí es necesario también denunciar. No, no se puede tampoco de alguna manera guardar ese aspecto ya, solamente porque, bueno, que el que dirán o porque la dignidad de la familia, hay familias que a veces guardan eh, para sí esa situación y no quieren y conviven por años así en esa situación, ¿no? ¿No? Por ejemplo, una señora con sus hijos se casa con otro señor y este varón comienza a molestar a la jovencita, ¿no? Y ya está violenta, y comienza a tener relaciones con ella, con los años sigue teniendo relación, y a la par la esposa la mantiene ahí, pero no para guardar las apariencias, aguanta todo eso, ¿no? Entonces ya se hace un problema ahí y ella recibe ahí la presión, comienza a comportarse mal, reacciona contra la mamá, en fin, ya, todos esos aspectos que provocan obviamente esa disolución de la familia. ¿Ya? Pero que es por un efecto de mantener a una persona que está ahí tratando de dar hegemonía frente a los intereses de cada uno y entonces él está sacando su doble jugada ahí, ¿no? Entonces eso, y si es menor de edad, no es bueno. La mamá debería haber denunciado ese asunto, ¿no? Pero ella es la que apaña todo el asunto, al final. Uno, ¿por qué? Porque de repente porque da la economía, no porque se sostén de la casa y ahora después cómo va a mantener y está afuera, y qué va a suceder. Entonces ahí también viene otro aspecto de la mujer que tiene que ver con saber valerse a sí misma también, ¿no? Esa idea de solamente la mujer, bueno, el esposo es, y depende de él, cuando no está él, entonces, ¿qué va a hacer él de ella? ¿No? Creo que tiene que también pensar en su propia realización y formación también, ¿no? Entonces, ese es el otro ángulo también que hay que denotar. Sí que el caso se da por ese lado también, ¿no? Pero en fin, hay situaciones eh, que ameritan a veces la participación de, digamos, de juez, de fiscal y de hacer todo un proceso, ¿no? Eh, que, que, aunque cueste, pero que se va a hacer. Y lo otro es también intervención psicológica, eso sí, hay necesidad de un tratamiento ahí, de hacer una terapia. ¿Ya? Muy bien. ¿Algo más? En todo caso, yo creo que ese es esa parte en la iglesia lo que puede ser el acompañamiento en el sentido de del cuidado, ¿no? Si hay personas con esto, otra vez, ¿no? Estoy pensando en el perdón y la misericordia, ¿no? Ese proceso de saneamiento, ese proceso que menciono de terapia, de saneamiento, de
no sé si podemos llamarlo de liberación en un sentido, ¿no? De todo eso que ha acontecido en el pasado, ¿no? Eso es importante trabajarlo. Claro, ¿tú qué dices? A ver, en esa perspectiva que estamos hablando de. Tú eres el especialista en psicología en ese aspecto. Debes Sí, haber sí, tratado algunos casos de repente, sí, 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 claro. ¿no? Sí. Bueno, les comento un caso, ¿no? No sé si alguna vez lo he contado en clase, pero recuerdo haber atendido a una paciente de 50 años y la señora empezaba a tener eh, manifestaciones respecto a rechazo a su esposo, ¿no? Justo en el momento de la actividad sexual. Pero ya habían tenido muchos años de convivencia, ¿no? Porque no estaban casados. Tenían hijos, pero ahora Mm, estaban empezando a tener problemas en las relaciones sexuales. Y un poco escarbando la situación, porque de pronto ella llega a consulta, no sé qué me pasa, ¿no? Con un sentimiento de culpa, que el esposo le recrimina, y, y en realidad sí sabía qué es lo que estaba pasando, pero era interesante esto porque después de, o sea, de un largo tiempo, la señora estaba empezando a rechazar al esposo, recordando un evento traumático de abuso sexual, ¿no? Que tuvo en la infancia. mm, O sea, hay que ver ujú, que en el tiempo muchos de los traumas perduran, ¿no? Por eso es importante que nos demos cuenta mm, que, de la importancia de estas áreas que no deben ser eh, obviadas, ¿no? Durante nuestro trabajo pastoral con las personas. Algo que podemos hacer si es que no tenemos las herramientas para trabajar con esto es buscar ayuda, ¿no? Yo creo que en las iglesias tenemos psicólogos, personas que mm, pueden ayudar, y en este caso derivamos, ¿no? Derivamos los casos si es que no están en nuestra posibilidad de ayuda. Pero la terapia psicológica tiene un proceso largo, ¿no? De la noche a la mañana no se sanan estas heridas, no se o sea, ujú, suturan esas heridas que de pronto empiezan a sangrar, ¿no? Requieren de un tiempo de psicoterapia. Yo creo que antes de tenerle miedo a la psicología, porque muchas iglesias le tienen mucho miedo a la psicología, hay que tomarlo como una herramienta necesaria y útil dentro de nuestras congregaciones, ¿no? Porque los procesos terapéuticos tienen su proceso largo, ¿no? Un proceso largo, pero que son de mucha ayuda para las personas. Entonces, lo primero, una de las cosas que podemos hacer como pastores es ponernos, como ya decían algunos compañeros, ponernos en el lugar de la otra persona. Y una de las cosas que tenemos que hacer para que la otra persona entienda de que en realidad estamos en un proceso de ayuda es no obviar el dolor, ¿no? No hacernos ujú, ciegos al dolor que nos manifiestan las personas. Y solo, ujú, solo el hecho que vean nuestra disposición de ayuda ya ha ayudado bastante. Y ujú, en ese abordaje, en ese hecho de qué hacer con la paciente, necesitamos este, conocer, ¿no? Conocer qué hacer, fortalecer ahí las capacidades, pero sobre todo aquí yo creo que la primera herramienta es nuestra capacidad de escucha y nuestra disposición para querer ayudar, ¿no? Sí, pastor. ya. Sí, eso es porque finalmente nosotros no somos los que vamos a dar la solución final. Eso tiene que ver con la misma persona que va entendiendo su propia situación y la aceptación finalmente del hecho, de todo lo que le ha ocurrido y ir poco a poco aprendiendo eso. Decíamos, por ejemplo, en el asunto del perdón, porque el perdón también abarca una dimensión mayor, no solamente pedir perdón a Dios por los actos malos, sino también a nosotros mismos, porque a veces hay cosas que uno se está negando. ¿Por qué? Porque uno se siente que todo te has perdonado contigo mismo, ¿no? No te aceptas a ti mismo en esta situación, ¿no? Eso es otro lado también importante. Y creo que uno puede llegar ahí en la pastoral, pero también lo otro es la intervención de un profesional en esta área. Y si el pastor es psicólogo, en buena hora, lo va a trabajar un poco esa parte también. Pero no hay que confundir una cosa que es el consejo pastoral y el otro es la cuestión de la terapia psicológica cuando es necesaria, ¿no? Muy bien.
creo que hasta ahí estamos ahora bien, hemos compartido esta etapa con estos días un poco con accidente porque no podemos cumplir con todo lo que quisiéramos dentro de la tarea con respecto al adapto, pero eso es un auxiliar, eso no impide que la clase sea dictada, ¿no? Y por lo menos tenemos otros auxiliares, ¿no? Y ahí eso es bueno. Gracias por ustedes, entonces, creo que a la siguiente, ¿a quién le toca ahora? Habíamos puesto les habíamos indicado. Alejandrina, ¿te toca? O a José Brice. Hermano Joel, creo. Joel. Ya, Joel, perfecto. Entonces, Joel. Al último, fueron los dos. Ya, Joel. Ya, ¿Te sí, toca la próxima semana? Sí, la próxima semana, ¿ya? ya, sí, ¿Qué tema? ¿Sí? es problemas, desempleo. Ya, ya. Entonces, para que lo traten, entonces, para la próxima semana, ¿ya? Ya, pastor, está Ya bien. sabes entonces la temática más o menos cómo es, entonces investiga, te pones una de unas presentaciones, ¿ya? Y vas compartiéndolos, ¿ya? Ya, Muy bien. está bien. Así entonces vamos terminando por ahora nuestra emisión, ¿ya? Y ya nos estamos viendo entonces para la próxima semana, ¿ya? A todos entonces, una bendición especial para todos, ¿ya? Dios les bendiga, ¿ya? Dios les bendiga a todos también. Gracias, pastor.